Estás a 240 pies bajo el agua, flotando en la oscuridad junto a la entrada de una cueva profunda. Delante hay un cartel con grandes letras mayúsculas y una sencilla advertencia: alto. Evita tu muerte, no vayas más lejos. Aunque es inquietante, eres una persona experimentada con una licencia como buceador avanzado en aguas abiertas, con varios viajes dentro de cuevas. Continúas, listo para mapear regiones hasta ahora inexploradas. Solo un tanque Trimix y una boquilla te protegen de una muerte desagradable. Al avanzar hacia el interior, uno queda impactado por la abrumadora oscuridad. Enciendes tu linterna, lo que te da una buena vista de las aguas claras, pero también crea una extraña sensación de estar atrapado dentro de los estrechos pasajes. Se ha colocado una línea en la entrada, que sirve como guía pasiva hacia la red que tienes delante. El plan es extenderlo más profundamente en la red de cuevas, pero si lo pierdes, no habrá llamada de ayuda, no habrá vuelta atrás, no habrá esperanza. Quedarás atrapado, entrarás en pánico e inevitablemente te ahogarás. A pesar de esto, sigues adentrándote cada vez más en la oscuridad. Finalmente llegas al final del camino marcado, sin siquiera notar el ligero descenso que conduce aún más hacia las profundidades del océano. Después de 30 minutos en la cueva, revisas tu manómetro residual, estimando el tiempo que te queda antes de que salir a la superficie se convierta en una necesidad absoluta. Con tu tanque Trimix y una reserva, tienes poco más de 2 horas bajo el agua. Un tercio estaba reservado para el descenso a la cueva, que hasta el momento se desarrolló sin incidentes, dejando un generoso margen de error. El segundo tercio se reserva para el viaje de ida y el último tercio se reserva como reserva. Luego echas un vistazo a tu computadora de buceo, que te permite saber que la profundidad ha aumentado a casi 100 metros. Sorprendido, pero no preocupado, fijas otro punto de la línea, asegurando un fácil viaje de regreso a la superficie. Debajo se encuentra un suelo vacío de toda vida, solo tierra fina y arena arrastradas por la corriente. Pero mientras terminas de sujetar la línea, tus herramientas resbalan y se hunden hacia la arena. Reaccionas instintivamente, empujando hacia el fondo, un poco más fuerte de lo previsto. Aunque todavía tienes el control, tu movimiento repentino desaloja la tierra del suelo, provocando un repentino sedimento. Si queda ciego, su corazón comienza a acelerarse y su frecuencia respiratoria se acelera. La adrenalina es la culpable, pero debes controlarla para que el aire del tanque no se acabe prematuramente. Recurriendo a tu entrenamiento, sabes que solo necesitas encontrar la línea y regresar a aguas claras. Extiendes tu mano, sabiendo que dejaste la línea justo encima de ti, pero no hay nada a lo que agarrarte. Esta horrible comprensión no hace más que profundizar su pánico. Empujas hacia arriba, buscando frenéticamente tu único rescate. Pero como la red de cuevas es mucho más compleja de lo previsto, terminas nadando cada vez más lejos de la salida, lejos del único guía que tenías. Pasan los minutos, haciendo tic-tac con el manómetro, contando el oxígeno que queda en el tanque. Pero, por algún milagro, logras escapar de la nube de limo. Finalmente puedes ver y, por un momento, empiezas a calmarte. Eso es hasta que te das cuenta de que no tienes la menor idea de dónde estás. Miras hacia abajo y te das cuenta de que solo te queda un tercio de tu oxígeno, el último tercio que tanto necesitabas para el ascenso. Al no estar cerca de la salida, sobrevivir se ha convertido en una imposibilidad estadística. Aunque técnicamente todavía estás vivo, tu muerte ha quedado marcada como un punto fijo en la historia. Es solo cuestión de tiempo antes de que se te acabe el aire y te ahogues, frío y solo en las profundidades del océano. Estas son las experiencias desgarradoras que alejan a muchos buceadores de los peligros de las aguas profundas. Y los pocos que tuvieron la suerte de sobrevivir a un incidente así seguramente jurarían no volver a poner un pie en el océano. Pero entre ellos, unos pocos reaccionan con exactamente la respuesta opuesta, adquiriendo una nueva atracción por el concepto de buceo y necesitando demostrar su valía contra todo pronóstico. Después de sobrevivir a uno de estos incidentes en cuevas años antes, mi alma estaba ligada a las profundidades. En respuesta, me dediqué al buceo de rescate y juré sobre mi propia tumba proteger a otros de sufrir el mismo horrible destino. Oye, amigo, el océano está por allí, señaló David mientras nos dirigíamos en dirección a Darwell Walks. Sí, bueno, solo soy un piloto. Habla con el líder del equipo, respondió el hombre, apenas audible por el sonido del rotor del helicóptero zumbando sobre nosotros. Debajo había interminables campos verdes con un denso bosque que apenas comenzaba a aparecer en el horizonte. Un espectáculo digno de ser presenciado desde tal altura, pero a pesar de su belleza, añoraba las oscuras profundidades de abajo.
David se volvió hacia el resto de nosotros y bajó la voz molesto. ¿Habla en serio? ¿Nos vio abordar con equipo de buceo? ¿Qué cree que estamos haciendo? También hay agua en el bosque, David, argumentó Maya. Si el niño se ha ahogado, depende de nosotros recuperar el cuerpo. Si el niño se ha ahogado, ya no es una emergencia, intervino Andrew. Aunque insensible, el hombre tenía razón. Nos habían reclutado como equipo de respuesta de emergencia y escuchamos la noticia de un niño que había desaparecido en el centro de Daruella, presumiblemente atrapado bajo el agua. Aunque los detalles eran escasos, yo también me preguntaba por qué nos dirigíamos al bosque. Era un área que conocía íntimamente a través de muchas excursiones a lo largo de los años, por lo que sabía que el lugar no tenía grandes masas de agua, lagos ni ríos. ¿Qué piensas, Rick?, preguntó Maya, sacándome de mi profunda contemplación. Solo estoy tratando de averiguar dónde se supone que debemos bucear y qué tan profundo podría ser el lugar para justificar un equipo de buceo. No hay lagos en Darrell Woods, explicó Andrew con confianza. Viví por estos lares toda mi vida. Nunca he visto un maldito lago. Nos vamos a otra parte. Nos llamó la atención, porque aunque nos habían reclutado explícitamente para una inmersión de rescate en una zona sin océano ni lagos, Andrew no parecía tan sorprendido. Oh hombre anciano y de gran sabiduría, por favor comparte con nosotros tus pepitas de información, soltó Maya sarcásticamente. Andrew, siendo su yo habitual, ni siquiera reconoció la broma de Maya. Simplemente nos miró a cada uno de nosotros, como si hiciera una pregunta sin palabras pronunciadas solo en silencio. No somos solo buceadores recreativos. Demonios, ni siquiera somos buceadores en aguas abiertas. Somos buceadores de cuevas. Luego se volvió hacia mí con una media sonrisa en el rostro. ¿O qué piensas, jefe? Aunque la idea se me había pasado por la cabeza, no era una idea que me resultara fácil. Una cueva escondida en el bosque podría haberse inundado durante una de las muchas tormentas recientes, pero el aspecto de una cueva inesperadamente ahogada conllevaba muchos riesgos imprevistos, como fuertes corrientes, deslizamientos de tierra y derrumbes. Y aunque no sentí temor al nadar en cuevas submarinas, una causada por inundaciones repentinas me provocó escalofríos. Habíamos estado volando durante una hora antes de llegar a Darrell Woods, deslizándonos por el aire a baja altura, dirigiéndonos a un conjunto de coordenadas dadas en el centro del bosque. Comencé a preguntarme cómo podíamos aterrizar en una vegetación tan densa, pero a medida que nos acercábamos a nuestro destino, se reveló una gran abertura que nunca antes había visto, prácticamente diseñada para rescates aéreos. Pequeñas figuras comenzaron a aparecer entre los árboles, vestidas con chalecos reflectantes de colores brillantes. Un par de ellos salieron corriendo al claro y nos hicieron señas para que bajáramos el helicóptero. Después de un aterrizaje brusco, nos recibió media docena de rescatistas. Salimos con nuestros tanques de varias mezclas de gases, trajes de neopreno y máscaras, y la tripulación nos saludó casi con alivio. ¿Quién está a cargo aquí?, yo pregunté. La tripulación se volvió hacia un hombre de mediana edad de aspecto desaliñado, que rápidamente se presentó como Graham. Me estrechó la mano y nos agradeció por venir, antes de hacernos un gesto para que lo siguiéramos hacia el objetivo, situado a media milla dentro del bosque. Afortunadamente, el equipo nos ayudó con el transporte de nuestro equipo pesado, lo que nos permitió reunir fuerzas para la misión. Una vez que comenzamos a caminar, Graham finalmente comenzó a arrojar algo de luz sobre la situación. Nos llamaron hace 2 días después de que un niño de 10 años desapareciera mientras acampaba en el bosque con sus padres. Sin dejar rastro, sus padres no tuvieron más remedio que buscar ayuda. Pero como ninguna señal llegaba tan lejos en el desierto, su padre decidió correr toda la distancia, hasta que finalmente llegó a un pequeño pueblo, donde pidió prestado un teléfono fijo para llamarnos. Para entonces, por supuesto, ya había caído la noche, lo que hacía casi imposible la búsqueda. Al no tener suerte para recuperar las huellas del niño, pensamos que lo había atrapado algún depredador o se había caído por un acantilado. No fue hasta el amanecer que nos dimos cuenta de lo cerca que había estado del campamento. Nos llevaron a lo más profundo del bosque, donde los voluntarios habían estacionado sus motos de cross e incluso algunos vehículos todoterreno que, por algún milagro, habían logrado atravesar la vegetación. Una vez que llegamos al lugar del rescate, nos recibieron 2 docenas de rescatistas y equipos de excavación. En el centro había un montón de tierra, abandonado porque habían estado cavando en busca de algo que solo podía suponer que era una cueva hasta ahora no descubierta. Resulta, continuó Graham,
El suelo alrededor de estas partes está plagado de ríos submarinos que crean una enorme red de cuevas inundadas. En uno de ellos el niño entró accidentalmente a través de un agujero de 2 pies de ancho escondido debajo de unos arbustos. Un agujero lo suficientemente grande como para que un niño delgado pueda deslizarse por él, pero demasiado pequeño para un adulto. Ahora, hemos estado trabajando para ampliar el agujero para que nuestro equipo baje y extraiga al niño, pero, todo eso es muy desafortunado, ¿pero dónde entramos nosotros? Preguntó David con impaciencia. Parecía grosero, pero me di cuenta de que simplemente estaba nervioso por el aspecto de bucear en cuevas inundadas creadas por fuertes corrientes. No era una situación en la que tomaríamos a la ligera. Graham se detuvo en seco, molesto por la interrupción. Si me dejaras terminar, casi exigió. David me miró en busca de confirmación. Solo le di un suave gesto de asentimiento. Fue un gesto de cortesía hacerlo callar y una orden que siguió diligentemente. Para evaluar mejor el área en la que estábamos a punto de ingresar y obtener pruebas de vida, enviamos una cámara atada a una cuerda. El agujero se extiende 27 pies bajo tierra en un túnel estrecho, antes de abrirse a una enorme cámara, que se extendía otros 50 pies hacia abajo en un gran charco de agua, cuyas profundidades no estamos seguros. ¿Y el niño? Yo pregunté. Sobrevivió a la caída e incluso logró nadar hasta una pequeña meseta a lo largo de una de las paredes de la cueva. Había estado sentado allí durante más de un día esperando un rescate, continuó Graham, pero no pareció aliviado por la declaración. ¿No estás contento de encontrarlo con vida? Yo pregunté. Bueno, estábamos extasiados. Pero en el fondo no teníamos medios para comunicarnos con él de manera efectiva, y ampliar el agujero para que fuera lo suficientemente grande como para que un adulto descendiera por él llevaría horas. Entonces, volvimos a levantar la cámara y empacamos un kit de supervivencia con agua, comida, mantas térmicas y cosas por el estilo. Lo dejamos solo allí durante otra hora y media mientras lo preparábamos todo antes de enviarlo de regreso junto con la cámara y un walkie. ¿Y? Seguí empujando, notando un prominente sentimiento de inquietud en su voz. El niño se había ido. ¿Desaparecido? ¿Se ha ido a dónde? Maya intervino. No lo sabemos. Los niveles del agua no habían aumentado y no había otras repisas visibles a las que agarrarse. Era como si hubiera vuelto a entrar al agua solo para ahogarse. Lo único que dejó fue la mochila que había usado durante el otoño. Antes de que Graham pudiera continuar, uno de los rescatistas se le acercó y le anunció que la ampliación se había completado. El agujero ahora tenía 4 pies de ancho, lugar más que suficiente para que descendiéramos con equipo de buceo. Pero la esperanza de encontrar al niño con vida estaba prácticamente perdida. Graham, ¿cuándo viste al niño por última vez? Yo pregunté. Hace 4 horas, casi murmuró. Fue entonces cuando solicitamos buzos de rescate. Perdón por mi franqueza, comencé. ¿Pero qué te hace pensar que podemos salvarlo en este momento? Hizo una pausa, rascándose la cabeza sin saber qué iba a decir a continuación. El suelo de abajo es muy poroso, como dije. Y sospechamos que hay varias otras cámaras conectadas por una red de cuevas. Nuestra teoría principal es que el niño se resbaló al agua y quedó atrapado por una corriente. Si hubiera tenido suerte, podría haber terminado en otra cámara llena de aire. No apostaría por eso, respondí sin rodeos. Tal vez no. Pero hasta que tengamos un cuerpo, asumiremos que todavía está vivo. Entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para la tarea? Me volví hacia mi equipo, que estaba estoicamente detrás de mí. Aparte de Andrew, ninguno de los dos deseaba este trabajo en particular, pero ninguno estaba dispuesto a dar marcha atrás ante un desafío, por peligroso que fuera. Por desgracia, con la información limitada que teníamos, era mi tarea decidir si arriesgaríamos o no nuestras vidas por un niño que casi con certeza había muerto en las aguas de abajo. Por más desoladora que parezca la situación, mientras quedara un resquicio de esperanza, teníamos que intentarlo. Bajaremos, dije. Un atisbo de alivio apareció en los ojos de Graham mientras señalaba el montón de tierra que yacía junto a un agujero en el abismo. Justo por aquí, dijo. Rápidamente nos reunimos alrededor del agujero de 4 pies de ancho en el suelo, que se extendía hacia un abismo increíblemente oscuro. Por un momento mis pensamientos vagaron hacia el joven, cuyo nombre ni siquiera me había molestado en preguntar. Para mí, él había sido simplemente otro cuerpo más para recuperar, pero una parte de mí inexplicablemente se aferró a la esperanza.
Contra toda lógica, sentí como si todavía viviera en las cuevas, sobreviviendo a los elementos contra viento y marea, en la oscuridad, solo, frío y asustado. ¿Almiar?, preguntó David, devolviéndome a la realidad. ¿Estás listo? Asentí, asegurándome de que mi equipo estuviera firmemente asegurado a mi persona, antes de prepararme para sujetarme el arnés. Sobre el agujero había un trípode de metal, con un cabrestante listo para bajarnos lentamente a la cueva con nuestro equipo de buceo y cámaras corporales. Yo voy primero, anunció Andrew, agarrando su arnés al cable. Si bien Andrew era el miembro de mayor edad y, con diferencia, el más experimentado del equipo, no era el líder. Era un hecho que era propenso a olvidar, no quería o se avergonzaba de recibir órdenes de un hombre más joven. Cerramos los ojos, luchando silenciosamente por el control. Pero se mantuvo firme, esperando pacientemente que yo comentara sobre su insubordinación. Solo asegurándome de que el lugar sea seguro antes de descender, jefe. A partir de ahí tomarás la iniciativa, medio sugirió, medio ordenó. Adelante, entonces, dije, sabiendo que una discusión haría poco más que retrasar la ya delicada misión. Una vez que Andrew desapareció en la oscuridad, hice lo mismo. El cabrestante cobró vida con un zumbido y me sumergió lentamente en el agujero. En el camino hacia abajo, mi equipo golpeó suavemente el borde de la pared rocosa, lo que me hizo apretar más mi cuerpo alrededor del cable. Respiré profundamente, preparándome para ser tragado por el suelo. El primer ataque de preocupación se apoderó de mis huesos. En un minuto, la oscuridad me había envuelto completamente. Activé mi linterna, inspeccionando el entorno rocoso que parecía estrecharse a mi alrededor con cada pie que descendía. Aunque no soy una persona claustrofóbica bajo el agua, los extraños ecos que reverberaban a través de las cuevas llenas de aire me provocaron escalofríos. Cada zumbido del cabrestante y cada desmoronamiento de roca se dispara con fuerza en el aire. Luego, cuando finalmente crucé el umbral de la cámara, las paredes se expandieron en todas direcciones. Salí del estrecho túnel y de repente me encontré colgado en un enorme vacío de completa oscuridad. Abajo escuché suaves chapoteos de Andrew moviéndose en el agua, 15 metros más abajo. «Andrés», llamé. «¿Cómo se ve ahí abajo?» Ninguna respuesta. Las salpicaduras ya habían cesado, lo que significaba que había descendido bajo el agua para inspeccionar la zona. Todo sin esperar al resto del equipo. Molesto, pero no sorprendido, pasé el resto del descenso explorando mis alrededores. El lugar parecía increíblemente grande, demasiado largo y ancho para que mi rayo alcanzara todos los bordes de la cueva. Incluso la meseta que bordeaba la superficie del agua yacía envuelta en oscuridad, solo visible debido a la superficie reflectante de la mochila del niño. Y cuando bajé un poco más, noté que el tanque de nitrox y la boquilla de Andrew también descansaban en la meseta. «Andrés», grité al darme cuenta de que se había hundido sin su equipo de buceo. La distracción fue suficiente para que no pudiera prepararme para el impacto con el agua helada, que envió una onda de choque a través de mi cuerpo incluso con el traje de neopreno protegiéndome. Rápidamente me solté del arnés y nadé hacia la meseta, buscando en las profundidades la linterna de Andrew. Justo cuando empezaba a preocuparme, Andrew emergió de debajo de la superficie y saltó a la meseta con facilidad. Jadeó por aire y se volvió hacia mí con su característica sonrisa plasmada en su rostro. «¿Qué diablos estabas haciendo?», pregunté, tan aliviado como molesto por las payasadas del hombre. «Lo siento, jefe. Solo estoy evaluando las cuevas», dijo entre respiraciones. «Se suponía que debías esperar», le expliqué con firmeza. «Solo estoy tratando de ahorrarnos algo de tiempo», respondió. Dejando a un lado la desobediencia, me concentré nuevamente en la tarea que tenía por delante. Tratando de evitar otra competencia de miradas con un hombre demasiado testarudo para razonar con él. «¿Qué encontraste?», pregunté de mala gana. «2 túneles. Uno en el lado este, otro en el borde noroeste. Ambos se extienden más abajo. Hay una suave corriente que los separa y que conduce al túnel del noroeste. ¿Algo más?». «Algunos cadáveres de animales pequeños esparcidos por ahí, víctimas del agujero, supongo». Mientras Andrew describía la situación, Maya y David descendieron al agua y chapotearon suavemente. «Joder, hace frío», exclamó Maya, corriendo hacia la meseta. Nos reunimos sobre la superficie sólida. Andrew repitió lo que había descubierto. «Vamos a dirigirnos por el pasaje noroeste, seguir la corriente para encontrar al niño. Simplemente sigue nuestro protocolo habitual y regresaremos antes de la cena. Entonces, ¿estás a cargo ahora?».
Pregunté, inmediatamente avergonzado de haber dejado que me afectara. Él me devolvió la mirada, disfrutando el hecho de que podía hacerme enojar. A decir verdad, había una razón por la que me habían contratado como líder de buceo en lugar de Andrew, una razón de su pasado que él no sabía que yo conocía. Uno que luché con todas mis fuerzas para no revelarle. Vaya, ¿un concurso de medición de penes? Preguntó David, intentando inútilmente romper la tensión. ¿Debería conseguir una regla o deberíamos concentrarnos en el trabajo? Para ser honesto, compraría la regla, pero la dejé en el helicóptero, así que para ahorrar tiempo, tal vez deberíamos continuar. Usando el chiste de David como excusa para romper el contacto visual con Andrew, volví a mirar el agua y suspiré. Bien, lo que dijo Andrew. Yo tomaré la iniciativa, nunca romperé la línea de visión. ¿Lo entendiste? Sí, señor, dijo Maya, sin que nadie siguiera su ejemplo. Dicho esto, insertamos las boquillas y nos sumergimos bajo la superficie. En la oscuridad, nuestras linternas eran el único método para guiarnos en el camino. El agua estaba perfectamente clara, lo que permitió que nuestros rayos impactaran en el fondo a ambos lados, pero solo cuando apuntaban directamente al túnel el alcance del rayo resultó insuficiente. Los cadáveres de animales que Andrew había descrito eran meros esqueletos sin ni siquiera una pizca de carne, pero no parecían tan viejos, como si algo se hubiera alimentado de la carne y hubiera dejado los huesos. Aunque era un pensamiento peculiar, no tenía forma de comunicarlo al equipo, excepto señalar y hacer gestos, lo que no habría servido para nada más que preocuparlos más. Entonces, ignoré la vista y guié a mi equipo hacia el pasaje noroeste con Andrew nadando a mi lado. Resistir la corriente resultó ser una tarea bastante fácil y me daba vueltas con frecuencia para asegurarme de que el equipo no se dividiera. Maya nadó en el medio, con David detrás, llevando el extremo de una línea todavía atada a la meseta. Si al final nos perdimos, solo teníamos que seguir el cable hasta llegar a un lugar seguro. Después de unos minutos de suave descenso, el pasaje se hundió abruptamente en el abismo. Desde allí, se dividió en varios túneles más pequeños, siendo el más grande de todos el único que se dirigía hacia abajo. La corriente que habíamos decidido seguir, por supuesto, tomó el camino hacia abajo. Miré mi medidor de profundidad, que mostraba una profundidad de 10 metros. Me tranquilizó saber que todavía nos quedaban casi 30 metros por recorrer antes de vernos obligados a ascender. Hicimos una pausa y el resto del equipo se volvió hacia mí mientras esperaban órdenes. Asentí y me volví para sumergirme más, mientras el medidor de profundidad contaba. Nos movimos con la corriente a través del pasaje descendente, ignorando los túneles desviados, girando y girando hacia una red desordenada de cuevas. Solo nos deteníamos una vez de vez en cuando para fijar la línea de rescate a lo largo de la pared. A 15 metros de profundidad, noté algo diferente colgando junto a la pared de la cueva, que de otro modo estaría sin vida. Una enredadera de color rojo intenso que se aferra a la superficie de la pared que se desmorona, con pequeñas raíces hundidas en el costado, que se asemejan a vasos sanguíneos. Una especie de planta que nunca antes había visto, que existía donde se suponía que no se había desarrollado vida. Señalé la cosa, más que nada por curiosidad, pero el resto del equipo parecía desinteresado, todos ansiosos por continuar el descenso. Una vez que llegamos a los 25 metros, el pozo finalmente giró horizontalmente con una ligera pendiente hacia abajo. Varios pasajes laterales se extendían a cada lado, algunos incluso regresaban a callejones sin salida. Más enredaderas colgaban de las paredes, cada una más grande que la anterior, extendiéndose desde el túnel que estábamos siguiendo. Preguntándome cómo se sentía su superficie, decidí tocar uno de ellos. Era blando, pero áspero, como cientos de hilos atados, parecido a un músculo expuesto. Se sacudió en respuesta, soltando sus raíces de la pared y retrayéndose ligeramente. Entonces me di cuenta de que no era una planta, sino una especie de apéndice carnoso que parecía alimentarse de la pared. Mientras estaba distraído por el extraño crecimiento, Andrew había tomado la iniciativa. Se adentró más en el túnel con Maya y David a cuestas, este último solo me dio una mirada rápida para asegurarse de que no me quedaba demasiado atrás. Al no tener voz para ordenar el alto, no tuve más remedio que seguirlos. Para entonces ya llevábamos 40 minutos en el agua, siguiendo con atención la corriente principal a través del entramado de cuevas. Había pasado un tercio de nuestro tiempo asignado. Aunque encontrar el camino de regreso sería una tarea más fácil, con una línea de seguridad guiándonos en el camino, no estábamos dispuestos a regresar pronto.
En la persecución para quitarle el liderazgo a Andrew, me di cuenta de lo estrecho que se había vuelto el pasaje. Incluso si aceleraba, no tenía forma de pasar al resto del equipo sin correr el riesgo de quedarme atascado. Así que me quedé atrás, esperando que el camino se ensanchara una vez más. Distraído por la cueva cada vez más claustrofóbica, no pude vigilar de cerca el medidor de profundidad. Con la pendiente en un descenso casi invisible, realmente no le di mucha importancia. No hasta que comencé a notar los primeros signos de narcosis por nitrógeno, un sentimiento eterno de ansiedad que no se justificaba en esa etapa de la misión. Sin que lo supiéramos, habíamos logrado alcanzar una profundidad de 150 pies, un hecho que el resto del equipo no pareció notar, a pesar de nuestras muchas experiencias exactamente con situaciones similares. Extendí la mano para golpear el pie de David, solo para notar que la creciente fuerza de la corriente lo alejaba. Luego, el pasaje llegó a un final repentino, conduciendo a otro hoyo en el suelo, en el que Andrew se sumergió de cabeza, adentrándose más en las cuevas. Intenté romper, esperando que se dieran cuenta, pero la corriente también me atrajo. Nos dejó caer en una gran cámara submarina. Una vez más, sentí como si estuviéramos flotando en un vacío de vasta oscuridad, con el fondo de la habitación infinitamente muy abajo, fuera del alcance de nuestras luces. Ahora estábamos a 60 metros bajo la superficie y Dios sabe cuánto espacio debajo de nosotros. En el techo sobre nosotros, noté cuán gruesos se habían vuelto los crecimientos. Pasando de enredaderas a tallos enormes con venas oscuras a lo largo de ellos, que conducen a lo más profundo de las cuevas. Pulsaban a lo largo de la pared, chupando los pocos nutrientes que podían de las paredes. Saludé al equipo y comencé a sentir que los efectos de la narcosis por nitrógeno se apoderaban de mi cuerpo. Mientras que el resto del equipo podría haber sentido una borrachera sensación de confianza, yo estaba sufriendo el efecto contrario. Quería abortar la misión y regresar a la superficie, pero Andrew estaba obsesionado con la idea de llegar al final de la cueva. Señaló un punto lejano al otro lado de la cámara hacia donde la corriente parecía llevarnos. Allí colgaba una tenue luz que emergía de otra abertura en las paredes de la cueva. Aunque estaba al alcance del aire que nos quedaba, significaba un descenso adicional de unos 15 metros. Era un riesgo que no estaba dispuesto a correr sin el gas adecuado. Mientras Andrew seguía insistiendo sin decir palabra, Maya y David se acercaron a mi lado, dándose cuenta ambos de la peligrosa situación en la que estábamos a punto de entrar. Si seguíamos buceando, corríamos el riesgo de desorientarnos lo suficiente como para perder la orientación, terminando con los cuatro ahogándonos en una tumba fría. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de convencernos, Andrew comenzó a seguirnos hasta el agujero en el techo de la cámara, donde habíamos asegurado el último conector de línea. Pero antes de que pudiéramos llegar al agujero, David también notó los extraños crecimientos en la pared. Se acercó para inspeccionarlos y extendió la mano para tocarlos suavemente. En respuesta, una docena de raíces más pequeñas se desprendieron de la pared, pero en lugar de retraerse como había presenciado en las partes menos profundas, estas raíces se extendieron hacia David, envolviéndolo rápidamente. Con Maya y Andrew nadando por la salida en el techo, no notaron la lucha de David. Grandes cantidades de polvo y tierra emergieron de la pared desmoronada donde las raíces se desprendieron, provocando un sedimento instantáneo. Intenté iluminar con mis luces al resto del equipo, pero la niebla que emergía era demasiado espesa para que mi rayo pudiera penetrar. Entonces, saqué el cuchillo de mi cinturón y comencé a cortar las enredaderas que envolvían a David. Los crecimientos eran bastante fáciles de cortar, pero la gran cantidad de ellos hacía que fuera una tarea inútil, y a medida que surgían más, arrastrando a David hacia las profundidades, sabía que no tenía ninguna posibilidad de salvarlo. Aún así, en absoluta desesperación, David se aferró a mi mano y me empujó hacia abajo con él. Nuevamente traté de cortar las enredaderas, pero en el caos, logré soltar mi cuchillo, dejándolo hundirse en el abismo infinito de abajo. Al echar un último vistazo al medidor de profundidad mientras nos bajaban, me di cuenta de que estábamos a poco menos de 300 pies por debajo de la superficie. La narcosis por nitrógeno se había convertido en una certeza absoluta. Sentí que mi cuerpo se debilitaba, el terror se apoderaba de mi alma junto con una sensación de absoluta desesperanza. Me di cuenta de que David estaba experimentando los mismos efectos, porque su agarre se aflojó lentamente y finalmente me soltó antes de que la criatura se lo llevara hacia la luz en la pared. Allí me quedé colgado en el vacío, sin saber ya hacia dónde iba, hacia arriba o hacia abajo. Podía sentir mi mente desvaneciéndose rápidamente, la oscuridad ocupaba mi visión periférica.
Entonces supe que me iba a ahogar. Pero entonces sentí que algo se enredaba alrededor de mi brazo y se extendía a través de la nube de limo. No una enredadera, sino una mano que me aleja. Demasiado confundido para entenderlo, y mucho menos luchar contra ello, dejé que mi mente cayera en un estado de sueño profundo, sin preocuparme más de lo que me pasaría. Podrían haber pasado segundos, minutos e incluso horas antes de que finalmente recuperara la conciencia. Todavía estaba bajo el agua, siendo arrastrado a través de túneles estrechos con el medidor de profundidad mostrando un número decreciente lentamente en mi muñeca. Miré hacia arriba y encontré a Andrew tirando de mis brazos, arrastrándome de regreso a un lugar seguro. Una vez que finalmente salimos a la superficie, Maya y Andrew me envolvieron en mi arnés y me ataron al cable. Mientras ascendía fuera de la cueva, comencé a recuperar mis sentidos. Me pregunté qué había visto allí abajo, si había sido producto de mi débil mente en las profundidades o si había sido real. Pero David había sido secuestrado, eso no fue una alucinación, y yo no pude salvarlo. El equipo de rescate en el bosque me atendió inmediatamente, pero la narcosis del nitrógeno no había causado daños duraderos. Y cuando el resto de mi equipo llegó a la superficie, la desesperación y la confusión iniciales se convirtieron en algo completamente distinto. Un sentimiento incesante de ira. «Tú lo mataste», murmuré, todavía demasiado débil para gritar. Andrew se acercó a mí, se inclinó a mi nivel y habló en voz baja. «¿Qué fue eso? Fue tu culpa. Mataste a David», solté, una acusación dirigida a él por no comprobar su medidor de profundidad. «Acabo de salvarte la vida», dijo Andrew mientras me ayudaba a levantarme sobre mis propias piernas. «Una vida que no habría necesitado ser salvada si me hubieras dejado tomar la iniciativa». «Estaba tratando de encontrar a ese maldito niño», fue su respuesta. Hice una pausa y noté una multitud de personas reunidas a nuestro alrededor. Aunque todavía no habían escuchado el contenido de nuestra discusión, era fácil notar la animosidad entre nosotros dos. Me incliné más cerca y bajé la voz a un simple susurro. «¿Sabes? Es por eso que estoy a cargo. No creas ni por un segundo que no sé acerca de tu comportamiento imprudente en el pasado. Esto es lo que pasa cuando eres el que está a cargo». «Basta, por favor», dijo Maya, interponiéndose entre nosotros. «¿Lo que le sucedió? ¿Dónde está David?» Terminando nuestro enfrentamiento, ambos nos dirigimos a Maya, sin estar seguros de cómo explicar por qué David no había regresado con nosotros. Comencé, todavía sin estar del todo seguro de lo que había experimentado en las profundidades. Los crecimientos, él fue tomado por ellos. ¿Qué? Preguntó Maya, confundida. David se perdió en el cielo, explicó Andrew. No pude encontrarlo. Debió haber seguido la luz en las profundidades, pensando que era una de nuestras linternas. Eso no es lo que pasó, respondí, casi gritando. Estas cosas allí abajo lo envolvieron y lo alejaron. El equipo de rescate se quedó de brazos cruzados, mirándonos con incredulidad. Ninguno de ellos se había dado cuenta de cuán profundas eran las cuevas, y mucho menos podían comprender los horrores que existían dentro de la red. Aunque debí parecer loco, ya no me importaba. «Fue una alucinación causada por la narcosis del nitrógeno», respondió Andrew, pero su confianza habitual parecía un poco desvanecida. Mientras se sumergía en el cielo para salvar mi vida, él también debió haber visto los zarcillos moviéndose. Simplemente no estaba preparado para admitirlo. Aún así, hice una pausa para reconsiderar el hecho de que David podría haberse ahogado. Miré a Andrew, con una clara duda llenando sus ojos, un hecho que simplemente fortaleció mi propia resolución. Tenía que haber sido real. «Cometí un error», dijo finalmente Andrew. «No noté el declive dentro de la cueva, y debido a eso, David fue arrastrado». Continuó, dirigiendo su atención a toda la operación de rescate en un ardid para recuperar algo de control de la situación. «No nos rendiremos. Porque en medio del caos, encontramos una bolsa de aire a solo 15 metros más profunda de lo que logramos llegar. Si David realmente siguiera la luz, es posible que todavía estuviera vivo. Demonios, con la corriente pasando directamente por allí, apostaría a que el niño también estaría allí». Fuera lo que fuera a lo que Andrew estuviera jugando, no me tranquilizó. A estas profundidades, no había forma de que ninguno de los dos hubiera sobrevivido. Incluso si la luz surgiera de una bolsa de aire, ¿quién puede decir que contenía aire respirable? «Esto aún no ha terminado», dijo como nota final, antes de dejar atrás a la multitud para conseguir más equipo. «¿Qué estás haciendo?», yo pregunté. «Conseguir gasolina Trimix», afirmó Andrew con frialdad. «¿Con qué propósito?». La ira aumentó dentro de mí.
Como si la muerte de David no hubiera sido suficiente, Andrew todavía parecía intentar otra inmersión inútil en los horrores de las profundidades. Pero no fue hasta que lo confirmó que un nuevo mundo de miedo se desplomó sobre mí. Y mientras pronunciaba estas palabras, me di cuenta de que nuestra pesadilla estaba lejos de terminar. ¿Qué piensas, Rick? Vamos a recuperar a David. ¿De verdad crees que David todavía está vivo? Preguntó Maya mientras me colocaba un tanque nuevo de gasolina Trimix. Aunque es un poco más pesado, nos permitiría alcanzar profundidades mucho mayores dentro de las cuevas sin correr el riesgo de narcosis por nitrógeno. No había pasado mucho tiempo desde nuestro rápido ascenso a la superficie, y aunque no fue suficiente para una segunda inmersión, no tuvimos tiempo que perder. Lo siento, Maya, pero no lo creo, dije. Vi cómo se lo llevaban. ¿Por qué? Había algo más ahí abajo en el agua. No podría decirte qué fue y no estoy seguro de querer la respuesta a esa pregunta. Maya se volvió hacia Andrew en busca de confirmación. Se puso una cinta adhesiva alrededor de la rodilla, que le dolía después del rápido ascenso. Lo había herido años antes debido a una embolia gaseosa provocada por un rápido ascenso. Estaba escuchando a escondidas nuestra conversación. Se dio cuenta de la inquietud de Maya al regresar a las profundidades, preocupado de que más de nosotros pudiéramos morir en el esfuerzo. Todo estará bien, dijo con una extraña sensación de confianza. No te pediría que hicieras esto a menos que realmente creyera que David está vivo. Déjame ir primero. Si algo sale mal ahí abajo, simplemente regresa y vete. No arriesgues tu vida por mi cuenta. Aunque las palabras parecieron genuinas, no estaban dirigidas a mí. Todavía había una prominente sensación de resentimiento flotando en el aire entre nosotros dos. Pero, al no tener más remedio que trabajar conmigo, Andrew se ató al cable sin más peleas, e inició un segundo descenso a las profundidades. Una vez que estuvo fuera de vista, Maya se preparó para seguirlo, colocándose deliberadamente entre Andrew y yo en un intento inútil de evitar más conflictos. La llevé a un lado, no dispuesto a dejarla descender a menos que supiera los riesgos exactos involucrados en la misión. No tienes que hacer esto, Maya, le dije. Puedo hacer esto solo con Andrew. Ella sacudió su cabeza. David también era mi amigo. Si está vivo, tengo que intentarlo. Lo entiendo, pero esto va a ser peligroso. Solo necesito que sepas eso, le expliqué, notando su uso del tiempo pasado al describir a nuestro tripulante perdido. Por supuesto que lo sé. David no se habría perdido si no fuera peligroso. Soy consciente de los riesgos, Rick. Solo déjame ir. No podría detenerte incluso si lo intentara, me reí entre dientes, tratando de alegrar el ambiente. Pero Andrew va primero en este caso, solo necesito que tengas cuidado con él. Si vuelve a intentar profundizar demasiado, no lo sigas, no vale la pena correr el riesgo. Ella asintió suavemente antes de sujetarse al cable. Había comenzado un segundo descenso y ella mantuvo contacto visual conmigo hasta el momento en que quedó envuelta en la oscuridad. Yo era el último en la fila y me ahorré la lucha por el liderazgo después de mi lesión por nitrógeno. Aún así, los seguí a los dos hasta las cuevas, sin estar seguro de si alguno de nosotros regresaría alguna vez. Golpeada por la temperatura helada del agua una vez más, dejé escapar algunos jadeos en estado de shock mientras me preparaba para sumergirme. Rápidamente inserté mi boquilla, dejando que el gas Trimix llenara mis pulmones mientras me sumergía. Atado a mi cinturón, colgaba el extremo de la línea de seguridad que habíamos atado durante nuestro viaje anterior. A través de él, podríamos enviar nuestra señal de video y audio en lugar de conexiones inalámbricas. Aunque el contacto directo seguía siendo imposible, al menos la tripulación de superficie sabría qué nos pasaría si no saliéramos a la superficie. Seguimos de nuevo el paso del noroeste, descendiendo rápidamente ayudándonos de la línea de seguridad, sin necesidad de pensar dos veces los caminos que podíamos tomar. Pero a pesar de que habíamos estado allí solo una hora antes, la atmósfera dentro de los túneles había cambiado notablemente. Los mismos crecimientos carnosos que habíamos encontrado la última vez habían llegado a partes mucho menos profundas de la cueva. Preocupado, se los señalé a Maya y Andrew, haciéndoles señas lo mejor que pude de que no los tocasen bajo ninguna circunstancia. Ambos asintieron con la cabeza y descendimos con cuidado hacia el pozo. Los estrechos pasillos que precedían a la cámara abierta estaban completamente enredados en los crecimientos, estrechando aún más la luz, como si las paredes se estuvieran acercando progresivamente unas a otras. Hacía casi imposible atravesarlo sin perturbar las vides, lo que nos obligó a pastarlas en muchas ocasiones.
Afortunadamente, los más pequeños simplemente se replegaron hacia la pared sin provocar un ataque. Parecía que solo los crecimientos gruesos y bien desarrollados mantenían la capacidad de causar daño. Aún así, la evitación total siguió siendo nuestra estrategia elegida. A continuación, nos adentramos en la cámara abierta. Como antes, el vasto vacío flotaba debajo de nosotros, una visión desgarradora sin un final visible. Paralizado, sentí escalofríos recorriendo mi columna, preguntándome qué tipo de pesadillas existían en las profundidades. Al revisar mi computadora de buceo, noté que habíamos regresado a 60 metros bajo la superficie. Si todavía hubiéramos llevado tanques de nitrox, habríamos comenzado a experimentar las etapas avanzadas de la narcosis por nitrógeno, pero con Trimix todavía nos quedaba mucho camino por recorrer. Por ahora, nos mantuvimos a salvo. Al frente de nuestra manada flotaba Andrew, sin impresionarse ni molestarse por el abismo que había debajo. Su mente estaba fijada solo en la extraña luz que emergía del agujero en la pared. Pero al menos esta vez esperó a que el resto de nosotros lo siguiéramos hacia las profundidades de las cuevas. Con frecuencia se daba vuelta y nos hacía señas para que nos apresuráramos y nos uniéramos a él, sin perderse nunca de vista. Aunque aprecié el sentimiento, no estaba seguro de si era una estrategia de autoconservación o de trabajo en equipo. Pero mientras me dirigía hacia la abertura, algo en las profundidades llamó mi atención, apenas visible desde la parte más profunda de la cámara. Allí, varios cientos de pies más abajo, noté varias frías luces azules colgando en el agua, casi bailando unas alrededor de otras en una cautivadora sinfonía. Un fuerte estruendo surgió de su origen como una voz antigua gritando al vacío. Miré a mi equipo, queriendo hacer un gesto salvaje y anunciar mi descubrimiento, pero mi cuerpo se negó a cooperar, paralizado por la angustiosa vista de abajo. Cuanto más miraba, más sentía que mi cuerpo sucumbía a una fuerza desconocida. Me tensé, congelada por una sensación de temor que solo aumentaba a medida que descendía. Mientras Maya y Andrew se dirigían directamente a la cueva, yo me quedé atrás, incapaz de apartar la mirada de las profundidades. Comencé a hundirme, tratando desesperadamente de defenderme. Pero en lugar de temer mi próxima muerte, me sentí extrañamente relajado, casi dando la bienvenida a la muerte como a un viejo y querido amigo. Mi medidor de profundidad contó y alcanzó rápidamente los 300 pies. 310, 320. En cuestión de minutos me invadiría la narcosis, dejando mi cuerpo para siempre en las profundidades. Pero antes de llegar al punto sin retorno, tanto Maya como Andrew se apresuraron a llevarme de regreso a partes menos profundas. Rompiendo la línea de visión con las luces, finalmente volví a prestar atención, tratando de transmitir lo que acababa de ver solo con el lenguaje corporal, pero fue inútil, y una vez que volví a mirar hacia abajo, las luces se desvanecieron rápidamente. Su brillo me había atraído y me habría hundido diligentemente hasta morir si no fuera por la rápida intervención de mi equipo. Confundido, traté de volver a concentrarme en la misión. Seguí a Andrew de regreso a la abertura en la pared de la cueva, lista para descubrir si el lugar realmente contenía una burbuja de oxígeno que podría haber mantenido con vida a David y al joven. Atrás quedaron los pasillos claustrofóbicos del pasaje noroeste. En cambio, seguimos la corriente hacia un gran túnel lleno de una luz hermosa y cálida. Emergió de estructuras parecidas a plantas en la pared, con tallos que se extendían con bulbos amarillos en el extremo, cada bulbo cubierto de vellosidades que se retorcían alrededor del agua, atrapando pequeñas partículas. Al igual que las enredaderas en la pared, su tacto se parecía al de un músculo expuesto, claramente parte del mismo ecosistema que las enredaderas de carne. Flotamos en la luz, todos asombrados por su belleza. Aunque aparentemente eran inofensivos, hicimos todo lo posible por abstenernos de tocarlos, aunque de vez en cuando ocurría un roce sin consecuencias. Por un momento, simplemente existimos en su mundo, experimentando una deliciosa sensación de paz, como si los peligros de las profundidades ya no representaran una amenaza. Pero con nuestro manómetro residual bajando lentamente, decidimos seguir moviéndonos, flotando por el pasillo brillantemente iluminado. Las enredaderas malignas todavía existían entre las luces, pero parecían estar retenidas por las bombillas incandescentes. Solo unos pocos se atrevieron a extenderse por la luz del túnel, buscando cualquier cosa que pudiera pasar flotando. A lo lejos apareció un extraño reflejo en el techo de la cueva, que inmediatamente reconocimos como la superficie del agua. Contra todo pronóstico, en las cuevas inundadas se había formado una bolsa de aire, que existía en condiciones casi imposibles.
Pero si los gases del interior eran respirables era una cuestión que quedaba sin respuesta. Todo lo que podíamos hacer era orar mientras procedíamos con prisa, aferrándonos a la remota posibilidad de que David todavía estuviera vivo. Pero algo sucedió a medida que nos acercábamos a la superficie, un cambio casi imperceptible al principio, como si las luces comenzaran a atenuarse. Maya fue la primera en tomar nota y se dio vuelta para evaluar la situación. Efectivamente, las bombillas que nos habían bañado con calor momentos antes estaban empezando a retraerse hacia la pared, provocando que la cueva se oscureciera progresivamente. Y cuando retrocedieron, las enredaderas comenzaron a emerger en masa. En cuestión de segundos, la entrada de la cueva se había cerrado completamente por la gran cantidad de enredaderas, bloqueando nuestra única ruta de escape. Con cada segundo que pasaba, más bulbos se plegaban sobre sí mismos, permitiendo que más enredaderas llenaran el lumen. Solo entonces nos dimos cuenta de que todo el pasaje estaba a punto de cerrarse. O salíamos a la superficie inmediatamente o nos enredábamos en el organismo ligado a la carne. El pánico nos invadió y rápidamente nadamos hacia la superficie, que todavía estaba a cierta distancia. Mientras tanto, las enredaderas se hicieron más espesas y numerosas, moviéndose hacia nosotros a velocidades impresionantes. Andrew lideró la carrera, mirándonos para asegurarse de que no nos habíamos quedado atrás, pero al hacerlo, no había notado que aparecían enredaderas directamente frente a él. Demasiado lento para reaccionar, fue agarrado por el apéndice, que posteriormente comenzó a enroscarse alrededor de su hombro. Sacó su cuchillo y rápidamente cortó la enredadera, a lo que el resto de ellos respondió enviando docenas, todos envueltos alrededor de Andrew. Corrí hacia él, sacando mi propio cuchillo y cortando la carne. Pero había demasiados y, en poco tiempo, yo también quedé atrapado en el enredo, inmediatamente inmovilizado por la sorprendente fuerza de las enredaderas. Maya permaneció como la única buceadora libre, pero las enredaderas rápidamente también la alcanzaron. Uno de ellos logró agarrar su cabeza, arrancándole la boquilla en el proceso, que desapareció en el caos. Al quedarse sin aire, Maya entró en pánico mientras lo buscaba desesperadamente en el suelo, pero fue inútil. Usando lo último de mi movilidad, señalé la superficie, indicándole que nos dejara atrás y se salvara. Ella me miró a los ojos, sacudió la cabeza y comenzó a tirar de las enredaderas con sus propias manos, mientras lentamente intentaban exprimirnos la vida. Fue inútil. La tristeza llenó sus ojos, a Maya no le quedó más remedio que correr hacia la superficie, sin saber si el aire de arriba podría sustentar vida humana. Los zarcillos se envolvieron con más fuerza a nuestro alrededor, algunos comenzaron a atravesar el traje, clavándose en mi carne. Quería gritar, pero luché por mantener mi micrófono en su lugar, no fuera a ahogarme en el infierno en el que había entrado voluntariamente. Pero con la presión aumentando a mi alrededor y el dolor aumentando en intensidad, sentí que me desvanecía. Lo último que vi antes de perder finalmente el conocimiento fue a Maya escapando hacia la bolsa de aire, la única que no quedó atrapada. Todo lo que seguiría sería oscuridad eterna. Es una sensación extraña sentir que la vida se nos escapa. Esperaba que aparecieran destellos ante mis ojos, llenos de momentos destacados y errores de una vida pasada. Pero en cambio, me quedé con un solo pensamiento ocupando mi mente que se desvanecía. ¿Había elegido la manera correcta de morir, o debería haber escupido mi boquilla y dejar que el agua fría se apoderara de mi cuerpo? Como buceador, conocía bien el concepto de ahogamiento y, por muy horrible que pueda parecer la idea, es un riesgo que se corre cada vez que se bucea bajo la superficie del océano. Estás atrapado bajo el agua, sabiendo que la minúscula cantidad de aire que queda en tus pulmones equivale al último aliento que tomarás. Aunque agradezcas tu muerte prematura, tu cuerpo lucha con todos sus instintos, hasta el último segundo. Se niega a dejarte inhalar y se tensa para evitar que el agua entre en tus pulmones. Empiezas a notar que el oxígeno en tu sangre disminuye, reemplazado por una sensación implacable de puro pánico, mientras tus músculos comienzan a arder y tu mente se vuelve confusa. Poco a poco, te desvaneces en la oscuridad y solo te queda el conocimiento de que estás a punto de morir. Entonces, cuando finalmente te desvaneces en un refugio inconsciente, comienza la verdadera pesadilla. Tu cuerpo retrocede por puro instinto, haciendo un último intento de jadear en busca de aire, pero no lo encuentra. Abres la boca y aspiras el agua helada que encierra tu cuerpo, sabiendo muy bien que solo te hará más daño. Este es el punto en el que tu experiencia puede diferir, ya que 1 de cada 10 personas reacciona violentamente al agua que entra en su cuerpo. Tan pronto como llega a la laringe, se cierra y no deja entrar ni aire ni agua.
Esas son las personas que se asfixian, se ahogan sin que una sola gota de agua toque sus pulmones. Las 9 de cada 10 personas restantes sufren un destino diferente, permitiendo que el agua lave su interior, provocando una inmensa sensación de ardor en cada superficie que toca el agua. Se libera una descarga de adrenalina, la forma en que tu cuerpo te ruega que sigas luchando contra la muerte inevitable, y solo entonces, finalmente puedes escaparte, hundirte en muertes desconocidas cuando tu cuerpo deja de funcionar. Cargado con este conocimiento íntimo del ahogamiento, había elegido conservar mi portavoz, permitiendo que mi muerte proviniera de una trampa. Había tomado la decisión correcta. La muerte ya debería haberse apoderado de mí, pero aún así mi espíritu permaneció firmemente encerrado dentro de mi cuerpo. Abrí los ojos, sin estar segura de cuánto tiempo había pasado, preguntándome cómo no había sucumbido todavía a mi captor. Hacía tiempo que el pasillo se había oscurecido a la sombra de las bombillas incandescentes, dejando solo el haz de mi linterna iluminando la pared frente a mí, donde una docena de enredaderas flotaban en el agua, contentas de haber atrapado su presa. Una sombra apareció ante el rayo, una sombra que mis ojos cansados no reconocieron. Fue solo cuando chocó contra mi cara, cuando me di cuenta de que era Maya. Al principio, pensé que estaba soñando, mi mente moribunda alucinaba un rescate imposible. Pero allí estaba ella, con un protector bucal, liberándome del enredo. Varias de las enredaderas ya se habían clavado en mi cuerpo y, aunque Maya intentó sacarlas, se negaron a moverse. Ella solo pudo cortarlos, dejando sus tallos todavía grabados en mi cuerpo. No sabía cómo logró extraerme sin despertar más apéndices, pero había logrado liberarnos a Andrew y a mí, metiéndonos a ambos en la bolsa de aire de arriba. «Es seguro, puedes respirar aquí», dijo mientras sacaba su boquilla. Nos habían llevado a una cámara llena de aire, cubierta por un conjunto mucho más denso de los mismos crecimientos carnosos. Maya se interpuso entre ellos, asegurándose de no tocar sus apéndices hostiles. Pero sin agua a su alrededor, parecían más dóciles y hacían pocos intentos de aferrarse a nosotros. ¿Cómo hizo? Comencé a preguntar, sin necesidad de terminar la pregunta antes de que Maya señalara un pasaje lleno de aire que se extendía más profundamente en la bolsa de aire. Delante había piezas de equipo de buceo, idénticas a las nuestras. Era de David, pero el hombre en sí no estaba a la vista. Estaba fusionado con las enredaderas, tuve que cortarlo todo. Simplemente tomé su micrófono y volví por ti, explicó. ¿Qué pasa con David?, preguntó Andrés. Maya negó con la cabeza. No sé. Pero ya no importa, dijo sombríamente. ¿Qué quieres decir?, yo pregunté. Me tomó más de una hora soltarte. Incluso si encontramos a David, no tendremos suficiente aire para regresar a la superficie. Estamos atrapados, respondió, con la voz quebrada hacia el final de la frase. Miré mi manómetro de presión residual y, efectivamente, solo quedaba una cuarta parte del gas. Andrés confirmó. Ninguno de nosotros tenía la menor posibilidad de volver a la superficie. Estábamos empezando a darnos cuenta de que, aunque habíamos sobrevivido al ataque, habíamos sido arrojados a un tipo de tumba completamente diferente. ¿Qué pasa con la cueva?, preguntó Andrés. David claramente llegó hasta aquí, podría haber seguido el camino hacia otra salida. Aunque esperanzadora, no sería una solución probable. Dado que no habíamos muerto inmediatamente por la descompresión, el aire tenía la misma presión atmosférica que el agua, lo que significaba que el aire dentro de la cueva no tenía conexión con el aire en la superficie. La pregunta era, ¿de dónde procedía el oxígeno y cuánto tiempo duraría? No sé a dónde lleva esto, dijo Maya. Estaba ocupado salvando vuestros lamentables traseros. Un acto que aprecio mucho, pero, comenzó Andrew, solo para ser interrumpido por un gemido de dolor. ¿Qué ocurre?, yo pregunté. Las enredaderas, dijo, inspeccionando sus heridas. Eso es, había grandes agujeros cubriendo su traje por donde habían penetrado las enredaderas. Pero a pesar de las muchas heridas, sorprendentemente faltaba sangre. Tras una inspección más cercana, nos dimos cuenta de que cada agujero todavía tenía trozos del organismo pegados en su interior, que parecían haberse fusionado con la piel circundante. Al revisar mi propio cuerpo, me di cuenta de que yo también tenía parches de carne que no me pertenecían, fusionados a mi piel. ¿Qué demonios es esta mierda?, yo pregunté. Andrew no respondió, aparentemente intrigado por las heridas que habíamos sufrido. Entonces, así es como es, murmuró para sí mismo. ¿Qué fue eso?, pregunté, pero no obtuve respuesta. Estamos vivos, centrémonos en eso, dije.
Andrew se limitó a asentir, sin importarle los extraños crecimientos adheridos a su cuerpo. Entonces, ¿tenemos un plan?, preguntó. En realidad no, dijo Maya. Pero tampoco tenemos ninguna opción. Excepto por seguir la cueva, solté. Echamos un vistazo al equipo de buceo abandonado de David y nos preguntamos por qué lo había dejado todo atrás. Si el hombre había intentado atravesar la cueva, la pregunta seguía siendo hasta dónde se extendía. Cualquiera que fuera el caso, era nuestra mejor y única posibilidad, y aunque nuestras posibilidades de supervivencia seguían siendo escasas, nos aferramos a esa esperanza para salvar la vida. Quité la línea de seguridad de mi traje, dejando que mi cámara transmitiera el último fragmento de metraje antes de oscurecer. Aunque no mejoró nuestras posibilidades, me sentí un poco mejor al saber que el equipo de superficie sabía lo que nos había sucedido. Al menos nuestra historia existiría para ser contada y podría evitar que otros sufrieran el mismo destino trágico que nosotros. Bueno, aquí va nada, dijo Maya. ¿Quién quiere ir primero? Con nada más que nuestra linterna para guiar nuestro camino, di el primer paso hacia el pasillo oscuro. Al igual que los túneles anegados de abajo, las paredes y el suelo estaban cubiertos de crecimientos ligados a la carne, listos para atraparnos a la más mínima provocación. Aunque más dóciles sobre el agua, nos abstuvimos de entrar en contacto con ellos. Maya pasó a mi lado y rápidamente evaluó las muchas heridas que cubrían mi cuerpo. ¿De verdad pensaste que te dejaría ir primero? Eres un desastre. De hecho, ustedes dos. Yo estoy tomando la iniciativa en esto, exigió. Volví a mirar a Andrew, que parecía sorprendentemente contento con la idea de que alguien más liderara la carga. Él simplemente asintió con la cabeza, frotando la carne extraña fusionada a su cuerpo. Se me formó un nudo en el estómago tan pronto como entramos en el pasillo, solo para darme cuenta inmediatamente de que descendía. La única apariencia de esperanza que quedaba se extinguió cuando nos vimos obligados a hundirnos más en el abismo. Sin forma de saber el contenido exacto de gas de nuestro entorno, no teníamos forma de saber cómo nos afectaría el aumento de presión. Maya lideró al grupo con determinación, avanzando sin dudarlo hacia las secciones más profundas del pasaje. Aunque angosto, era lo suficientemente alto como para que el techo quedara oculto en la oscuridad. Andrew se movió a un ritmo más lento, quedándose atrás a propósito para tener un momento a solas conmigo, para poder preguntar sobre nuestra experiencia compartida en el enredo. ¿Duele?, preguntó. No había pensado en eso desde que comenzamos a caminar, pero cuando me concentré en ello, me di cuenta de que el inmenso dolor que había sentido menos de una hora antes había desaparecido por completo. En realidad, no es así, solté, sorprendido. ¿Pero sientes algo, no?, continuó. Al principio, desconcertado, traté de concentrarme en cualquier cambio en mi cuerpo. Solo entonces me di cuenta de lo saludable que realmente me sentía. A pesar de los numerosos cortes, puñaladas y magulladuras, no me sentí herido. Todo lo contrario, me sentí más fuerte que de costumbre, amplificado como si mi cuerpo funcionara con pura adrenalina, pero sin el nerviosismo que lo acompañaba. Me limité a mirar a Andrew, sin palabras, a lo que él respondió con una sutil sonrisa. ¿Interesante, preguntó. Interesante no es exactamente la palabra que usaría. Pero Andrés no se detuvo allí. Parecía casi alegre de estar infectado por el tejido extraño, como si tuviera respuestas de las que yo todavía no estaba al tanto. Me asustó, pero no podía negar la comodidad física que sentía con la criatura que existía dentro de mí, por mucho que el pensamiento en sí me disgustara. ¿Qué recuerdas del enredo?, preguntó. No lo sé, me desmayé. Solo me desperté cuando Maya me liberó, le expliqué. No lo hice, dijo Andrew, casi orgulloso. Estuve despierto durante todo el asunto. ¿Qué viste? Finalmente cedí y pregunté. Me lanzó una sonrisa, una de genuina felicidad, libre de toda malicia. Algo hermoso. ¿Qué era? Me había provocado una curiosidad genuina, con un lado de ansiedad prevaleciente en mi pecho. La forma en que habló simplemente se sintió mal. Carecía del miedo que debería haber estado presente considerando los peligros en los que estábamos. Si te dijera eso, Rick, no lo creerías. Pero una vez que lo veas por ti mismo, entenderás lo que quiero decir. Con esa declaración críptica, Maya se dio cuenta de nuestra conversación en voz baja y se detuvo para intervenir. ¿De qué están hablando ustedes dos? Nada, respondí automáticamente, preocupada de que pensara que nos habíamos vuelto locos, una pregunta que estaba empezando a hacerme. Bueno, guarda el aliento para caminar, ordenó. No sabemos cuánto oxígeno tiene este lugar.
Es justo, dijo Andrew, y siguió pareciendo indiferente a la situación en la que nos encontrábamos. Debimos haber caminado en silencio durante media hora antes de que la cueva finalmente se abriera a otra gran cámara. Como el resto, el suelo, las paredes y el techo estaban cubiertos de pequeños crecimientos, intercalados con pequeñas plantas que brillaban débilmente. En el medio de la habitación, yacía otra estructura extraña, una flor de carne que se extendía con aletas de carne y una corona de zarcillos. Algo ocupaba su centro, un objeto que solo reconoceríamos una vez que nos acercáramos. Era David, yaciendo sin vida en el medio, con su cuerpo disecado y apenas reconocible. ¡Oh, Dios!, soltó Maya, corriendo a su lado. Me uní rápidamente después, pero Andrew permaneció atrás, mirando los restos de lo que una vez había sido su colega, sin mostrar ningún tipo de angustia. Él está muerto, solté, afirmando lo obvio. Su cuerpo había sido despedazado, le habían quitado la mayor parte de la cara y sus entrañas habían sido absorbidas por las estructuras carnosas. Varios de los apéndices parecían haberse clavado en su cuerpo, como si intentaran conectarse con él. En el proceso, se desangró, momento en el que su cuerpo había sido digerido y absorbido en su mayor parte por el organismo. Ya no quedaba nada que hacer por él. Joder, gritó Maya. ¿Qué diablos es este lugar? Habiendo sentido nuestra presencia, los zarcillos aún adheridos al cuerpo de David comenzaron a soltarse. Al principio no lo notamos, distraídos por la pérdida de nuestro amigo, pero tan pronto como lo dejaron ir, eligieron nuevos objetivos. Dado que Maya era la más cercana a los restos de David, se había convertido en el objeto principal de sus deseos. Fue un hecho del que me di cuenta demasiado tarde, cuando los zarcillos la golpearon y apenas fallaron cuando Andrew saltó para alejarla. Cuidado, gritó mientras la tiraba al suelo con él, casi esquivando los apéndices. Maya, mientras jadeaba por aire en pánico, salió ilesa. ¿Estás bien?, preguntó mientras la levantaba para ponerla de pie. Sí, dijo en estado de shock. Gracias, Andrés. No lo menciones. Me quedé junto al extraño crecimiento en medio de la habitación, mirando la carne retorcida que había intentado asesinar a Maya, pero me había dejado en paz. Andrew podría haberla salvado, pero no había hecho ningún intento de sacarme de la situación, como si supiera que solo Maya estaría en riesgo. Para probar la teoría, y en un momento de valentía profundamente estúpida, di un paso más hacia los zarcillos. Con eso, dejaron de retorcerse y simplemente se volvieron hacia mí como si inspeccionaran mi cuerpo. Me acerqué, permitiéndoles comprender mejor quién y qué era yo. Parecían extrañamente interesados en las partes fusionadas a mi cuerpo, acercándose con cuidado sin golpear violentamente. Rick, aléjate de ellos. Gritó Maya, moviéndose para sacarme físicamente, solo para ser detenida por Andrew. Déjame ir. Ella continuó gritando. No, él necesita hacer esto, explicó Andrew con confianza. Pero su argumento ni siquiera me desconcertó. Estaba demasiado hipnotizada por los zarcillos que tenía delante. Me sentía atraída hacia ellos, conectada por una fuerza invisible, como si dejar que me tocaran fuera mi único destino verdadero. Al mirar, Maya siguió gritando y golpeando a Andrew en vano. Estará bien, confía en mí, dijo Andrew. Luego se conectó, adhiriéndose al crecimiento cortado que aún estaba adherido a mis heridas por el enredo. En un instante, sentí que mi mente se disolvía de mi cuerpo, dejándolo atrás mientras entré en una experiencia completamente nueva de la vida misma. Atrás quedaron los límites físicos de mi forma humana, uniendo fuerzas con el organismo dentro de la cueva. Podía sentir cada centímetro de la cueva a mi alrededor, ver a través de los ojos en la pared, cada uno de ellos cosechado por aquellos que tuvieron la mala suerte de ser víctimas de las enredaderas. Millas y millas de giros y vueltas, escondidos debajo de la totalidad del bosque de Daruella, extendiéndose mucho más allá, todo estaba ahí para que yo lo viera. Tanta muerte, tanta vida, un frágil equilibrio bajo la amenaza de una entidad maligna desconocida y tan lejana. En apenas unos segundos vi 1000 imágenes de 1000 lugares. Todo dentro de la cueva, ecosistemas enteros que existían en una simbiosis parasitaria, la muerte y la vida se fusionaron en uno. Y entonces vi las profundidades, el mismo pozo que había visto en la cámara submarina, extendiéndose infinitamente hacia un abismo infinito. Allí abajo, ni siquiera yo tenía sensación. Sin embargo, había algo más, desconocido, que existía en las profundidades, las mismas luces azules que vi antes, y que me aterrorizaron hasta lo más profundo.
Mi mente regresó a las cuevas llenas de aire, descendiendo en espiral, observando cada centímetro en apenas unos segundos, y en medio de todo, vi al niño, escondido en el pozo más profundo de la cueva, atrapado entre los crecimientos carnosos. Ahí es donde terminaba mi dominio, una parte del híbrido al que no tenía ninguna posibilidad de acceder, controlado por una criatura mucho más fuerte, más antigua que cualquier cosa conocida por el hombre. Pero a pesar de todo, ahora sabía exactamente dónde encontrarlo. Tan abruptamente como había comenzado el viaje, sentí que mi mente se retraía dentro de mi cuerpo. Los zarcillos se desprendieron y caí impotente al suelo, jadeando en busca de aire. Al mirar, escuché, amortiguado en la distancia, mientras Maya me alejaba. Está vivo. Bienvenido de nuevo, dijo Andrew, sin sorprenderse en lo más mínimo. Lo vi, logré decir entre respiraciones. ¿Que quién? Preguntó Maya. El chico. Está vivo, continué. ¿Dónde está? Preguntó Andrés. El centro, él está en el centro, solté, todavía luchando por respirar. Confundida, Maya miró a Andrew en busca de respuestas, pero ni siquiera él parecía seguro. ¿De qué está hablando? Preguntó Maya. En realidad no tengo idea, respondió. Una vez que recuperé el aliento. Andrew y Maya me ayudaron a ponerme de pie. Me tomó un tiempo, pero poco a poco comencé a sentirme como en casa en mi propio cuerpo, como si la excursión a través de la carne no hubiera sido más que un sueño, sino un conocimiento oculto que no estaba destinado a la humanidad. ¿Es esto lo que quisiste decir? Le pregunté a Andrés. ¿Esto es lo que viste en el enredo? Sacudió la cabeza. Lo que vi fue un mero vistazo en comparación contigo, explicó. Has sido elegido. ¿Elegido para qué? Pregunté, molesta por los constantes acertijos. No tengo la mínima idea. Ese es un viaje que usted debe descubrir solo. No estoy aquí para encontrarme a mí mismo, Andrew. Estoy aquí para salvar a ese niño. Yo lo vi. Sé dónde está. ¿Cómo es eso posible? Preguntó Maya. No lo sé, es como estas cosas me lo mostraron. Podía sentir todo mientras estaba conectado. Fue extraño, le expliqué. ¿Y puedes llevarnos al centro? Preguntó Andrés. Puedo. Entonces, ¿a qué estamos esperando? Muestra el camino, continuó Andrew, un poco demasiado entusiasmado. Sin embargo, empezamos a movernos. Con un mapa recién impreso del lugar, arraigado en mi propia mente, conocía cada giro que teníamos que seguir para llegar a nuestro destino. Era una caminata que llevaría horas, hasta profundidades extremas que quizás no podríamos soportar, pero teníamos que intentarlo. Tomé la iniciativa, anormalmente energizado por la conexión que había sentido. Andrew estaba igual de emocionado, caminando a mi lado, mientras Maya se debilitaba, la primera en experimentar los signos de aumento de presión. ¿Por qué y cómo Andrew y yo pudimos resistirlo solo podría explicarse por los crecimientos fusionados en nuestros cuerpos? ¿Qué se sintió? Andrew preguntó una vez que nos adelantamos a Maya. Extraño, dije, sin querer profundizar más en el tema. ¿Lo entiendes ahora? ¿Qué es este lugar? Continuó. No me importa cuál sea este lugar. Lo único que me importa es atrapar a ese niño y largarme de aquí, insistí. Andrew hizo una pausa y me miró con una apariencia de sorpresa en sus ojos. ¿Estás seguro de que quieres hacer eso, Rick? Preguntó. ¿Hacerlo? Vete, dijo. Porque no creo que lo hagas. Creo que entiendes la importancia de este lugar. Y habiendo visto lo que viste. No hay vuelta atrás. Eres uno con este lugar, igual que yo. Aunque no podía entender lo que quería decir, sí entendía exactamente cómo se sentía. Desde que escapé de las garras del enredo, había perdido toda sensación de miedo al lugar en el que nos encontrábamos. Me sentí como en casa, como si finalmente existiera en un lugar al que pertenecía, pero era un sentimiento que no podía aceptar y que tenía que dejar de lado si quería tener alguna posibilidad de salvar al niño. ¿Sabías lo que me pasaría cuando me dejaras conectar con los zarcillos? Yo pregunté. ¿O simplemente me dejaste sumergirme para ver qué pasaba? Yo pregunté. Ya sabes la respuesta a eso. Entonces, ¿por qué alejar a Maya? Demonios, ¿por qué no te sumergiste tú mismo? Porque Maya habría muerto y yo no fui elegido. Pero tú ya lo sabías. ¿Por qué te esfuerzas tanto en negarte esto? ¿Por qué estás tan desesperado por irte? Andrew argumentó. Antes de que pudiera responder esa pregunta, intervino Maya. Sé que soy lento, pero no soy sordo ni estúpido. Entonces, tengo que preguntar, ¿has perdido la cabeza? ¿Quieres que nos quedemos aquí abajo?
Andrew se volvió hacia ella y suspiró cuidadosamente antes de responder la pregunta. No te estoy pidiendo que te quedes, Maya. Y una vez que lleguemos al centro, tienes mi palabra, haré todo lo que esté en mi poder para llevarte de regreso a casa. Pero me quedaré, y creo que Rick lo hará una vez que recupere el sentido. ¿Habla en serio? Me preguntó Maya, señalando a Andrew. No sé qué es. Pero no me quedaré en este infierno. Ahora deja de hablar, no quiero escuchar una palabra más, ordené. Andrew levantó las manos en señal de derrota y mantuvo la boca cerrada. Con la paz finalmente presente en la cueva, podríamos avanzar hacia las profundidades. Mientras caminábamos, miraba mi medidor de profundidad, que rápidamente contaba hasta más de 500 pies. A esas profundidades, cualquier gas parecido al Trimix habría causado una narcosis grave, lo que significaba que el gas que llenaba la cueva debía ser más cercano al Helinox, pero como nuestras voces no adquirían el tono cómicamente alto causado por la inhalación de helio, la composición seguía siendo desconocida, capaz para mantenernos vivos a pesar de la presión. Pero como Maya se estaba debilitando, el viaje estaba durando mucho más de lo estimado. El único lado positivo fue que nos dio tiempo para pensar y observar nuestro mórbido entorno. Empecé a notar piezas de anatomía humana y animal esparcidas por las paredes. Ojos, oídos, órganos, vasos, todos aparentemente extraídos como repuestos para la pared de la cueva. ¿Eso es un tanque de gasolina?, preguntó Maya al notar un trozo de metal que sobresalía de la pared, parcialmente sumergido debajo de la carne. Lo parece, pero es un modelo de hace varias décadas, continué. 1974 para ser exactos, intervino Andrew, señalando un texto escrito en un costado. Entonces, supongo que no somos los primeros en llegar aquí, dijo Maya. Pero espero que sea el último, dije, esperando terminar la discusión. Sigamos moviéndonos. A medida que aumentaba la profundidad, los crecimientos en la pared se hacían más gruesos, cubriendo cada centímetro de superficie visible. Se aplastó bajo nuestros pies a medida que avanzábamos, tratando periódicamente de agarrar a Maya, mientras nos dejaba a Andrew y a mí solos. Habíamos sido integrados en el sistema simbiótico, reconocidos como parte de la cueva, pero Maya todavía no había sido conectada, un proceso al que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir. Espera un momento, dijo Maya, sin aliento. La presión la estaba afectando, un proceso contra el que intentaba luchar desesperadamente sin éxito. Se sentó en la parte menos densa de la cueva, tratando de recuperar el aliento mientras las enredaderas se elevaban para agarrarla. ¿A qué distancia está el centro?, preguntó Andrew, mostrando genuina preocupación por la condición de Maya. Este pasaje nos lleva directamente al centro. Solo queda una caminata de 15 minutos, expliqué, señalando uno de los muchos túneles en la pared. ¿Y ahí es donde encontraremos al niño?, Maya preguntó entre respiraciones. Asentí. ¿Qué planeas hacer exactamente cuando lo encuentres?, preguntó Andrés. ¿Qué quieres decir? ¿Quieres liberarlo, verdad? ¿Cómo piensas lograrlo, ya que se has fusionado con la carne, llegando a un nivel mucho más allá de lo que nos pasó en el agua? Continuó. Usaremos el cuchillo de Maya para soltarlo. Funcionó para nosotros, le expliqué. Andrew suspiró, no convencido por mi plan. No estoy seguro de poder dejarte hacer eso, Rick. ¿De qué carajo estás hablando? ¿De verdad no ves lo que es este lugar, después de todo este tiempo? Si liberas al niño sin un reemplazo, todo lo que hay en estas cuevas morirá. Miré fijamente a los ojos al hombre, preguntándome si el último trozo de humanidad al que se aferraba había desaparecido de su alma. Entonces déjalo morir, dije tan fríamente como pude. Maya luchó por ponerse de pie, incómoda por la conversación. La dejé detrás de mí, preparándome para entrar en la cueva antes de que Andrew continuara con la discusión. No te dejaré hacerlo, dijo. Simplemente no puedo. Bueno, vete a la mierda, Andrew, grité. Quédate todo el tiempo que quieras, pero salvaremos a ese niño y nos largaremos de aquí. Le di la espalda en señal de protesta y me adentré más en la cueva. Me aseguré de dejar que Maya avanzara un poco, pero cuando di el primer paso hacia el pasaje más estrecho, sentí un fuerte golpe en la parte posterior de mi cabeza. Enviado al suelo a golpes, quedé aturdido por una herida recién formada en mi cabeza. Me di la vuelta en el suelo y me encontré con Andrew parado encima de mí con un cuchillo en la mano. Me atacó con su mango, intentando detenerme sin llegar a asesinarme. Pensé que se te había caído eso en la cueva, dije, más sorprendido que asustado. David ya no necesitaba el suyo, explicó Andrew. Entonces, tengo uno de repuesto.
Reaccionando rápidamente, Maya se lanzó hacia Andrew y le dio un puñetazo en la cara. Aunque conectó, el puñetazo apenas lo movió. Él simplemente permaneció en su lugar mientras Maya lanzaba otro golpe, uno que hizo poco debido a su estado debilitado. No hay necesidad de eso, dijo con calma, pero ella volvió a golpear, esta vez siendo bloqueada. Andrew agarró a Maya por el cuello y la empujó contra la pared de la cueva, cubierta de carne. Al hacer contacto, docenas de enredaderas comenzaron a envolverla, provocando que se hundiera en la pared hasta que solo se vio su cabeza. Mientras tanto, ella luchaba por liberarse sin éxito. Relájate, Maya, no te harán daño. Me aseguré de eso. Prometí sacarte de aquí una vez que llegáramos al centro. Soy un hombre de palabra, no dejaré que nada aquí abajo te lastime, dijo con confianza. Pero no puedo, Rick, destruir este lugar. Dejándola enredada en la pared, se acercó a mí, ahora empuñando su cuchillo con la intención de matar. Sostuvo el cuchillo cerca de mi pecho, inclinándose sobre una rodilla a mi lado. Si este lugar muere, comenzó, pero fue una frase que no le dejé terminar. En lugar de eso, le di una patada en su rodilla debilitada, enviándolo instantáneamente al suelo con un gemido. Aún aturdida, me puse de pie y salté encima de él para evitar que se levantara. Aunque era mucho más grande que yo, sentía demasiado dolor para defenderse. Le di un puñetazo en la nariz y logré que soltara el cuchillo. Durante los siguientes segundos, rodamos por el suelo mientras yo intentaba tomar ventaja, pero una vez que el shock del dolor pasó, Andrew rápidamente recuperó el control. Me dio un puñetazo en la cara un par de veces, antes de lanzarse a buscar el cuchillo en el suelo. No quiero lastimarte, Rick. Pero lo haré si es necesario, dijo Andrew, apuntándome con el cuchillo. Cargué hacia él de nuevo, agarrándome del brazo que empuñaba el cuchillo. Intenté arrebatárselo de las manos, pero él no me soltó. Última oportunidad, gimió en la lucha, pero me negué a ceder. Comenzó a empujarlo hacia mí, lentamente pero con seguridad avanzando poco a poco hacia mis entrañas. Sentí que la hoja atravesaba el traje y me cortaba la piel. La adrenalina que corría por mis venas no fue suficiente para combatir el shock de tener un trozo de metal apuñalándome. Sentí que mi agarre en el brazo de Andrew se debilitaba y, al poco tiempo, caí sin fuerzas al suelo, incapaz de seguir luchando. Se cernió sobre mí mientras yo presionaba contra mi herida, sintiendo el calor de mi propia sangre derramarse por mi abdomen mientras lentamente me desangraba. No quería esto, pero no me dejaste otra opción, dijo. Que te jodan, le respondí, usando lo poco que me quedaba de fuerza. Mi visión empezó a nublarse y el dolor seguía empeorando. Sentí que el suelo debajo de mí comenzaba a moverse, pequeñas venas subiendo por mi cuerpo. Una fuerte conmoción recorrió mi cuerpo, cuando sentí que los apéndices se abrían paso en mi herida. Grité de agonía, pero junto con el dolor, sentí que algo extraño comenzaba a apoderarse de mí. Podía sentir la habitación a mi alrededor, todos y cada uno de los zarcillos. Esperé, casi esperando que Andrew terminara el trabajo cortándome la garganta, pero parecía congelado. Basta, soltó. Traté de enfocar mi visión, apenas vi a Andrew atrapado por los crecimientos en la cueva. Se envolvieron firmemente alrededor de sus piernas y crecieron hacia arriba a velocidades impresionantes. En el camino se clavaron en su carne, haciéndole gritar. Cayó de rodillas, permitiendo que más crecimientos se clavaran en su torso, destrozándolo desde adentro. Sus gritos se convirtieron en gárgaras mientras la sangre llenaba sus pulmones y, en cuestión de segundos, quedó reducido a un montón de carne destrozada, fusionándose con las paredes de la cueva. Al mirar. Escuché a Maya gritar, la pared a su alrededor se retrajo cuando fue liberada. Luego, los zarcillos se soltaron de mi herida y volvieron silenciosamente al suelo, dejándome con una herida abierta en el abdomen. Me había salvado, incluso me había salvado la misma monstruosidad con la que habíamos estado luchando, pero fue un rescate que duraría poco, ya que la sangre seguía derramándose sobre el suelo. Oh, Dios mío, soltó cuando se dio cuenta de lo gravemente herida que había sido. Estoy bien, mentí. Ayúdame. Tratando de ocultar el dolor que sentía, dejé que Maya me levantara. Ante nosotros yacía un desorden irreconocible de restos humanos que alguna vez habían sido Andrew. Me agaché, murmurando algunas malas palabras mientras recogía el cuchillo cubierto de sangre. La cueva, comenzó Maya, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Por qué te salvaría? No sé. Pero tenemos que seguir moviéndonos. No tenemos mucho tiempo, dije. Vamos, no está lejos.
Débiles, pero reacios a rendirnos, avanzamos por el último conjunto de túneles hacia el corazón de la cueva. El pasaje giraba y giraba, antes de terminar finalmente en una enorme cámara iluminada por miles de plantas brillantes. En el medio, había un gran monolito cubierto de carne, que pulsaba como un corazón palpitante. De su base colgaba el pequeño cuerpo de un niño pequeño, fusionado con la carne. Apenas entramos, caí de rodillas, debilitado por la pérdida de sangre. Luché por volver a levantarme y noté que la conexión que una vez había sentido con la cueva comenzaba a desvanecerse. En presencia de un ser nuevo y mucho más fuerte, me estaban descartando. ¿Está el vivo?, preguntó Maya. Asentí, aunque parecía muerto, había sentido su vida surgiendo a través de la carne. Lo único que quedaba era la cuestión de cómo liberarlo. Ahora que... lo liberaremos, dije. Mientras pronunciaba esas palabras, el suelo debajo de nosotros repentinamente despertó a la vida, envolviéndonos a nuestro alrededor en un instante. Intentamos luchar contra ello, pero en nuestro estado colectivo y debilitado, no teníamos ninguna posibilidad. Después de todo esto, llegamos al final solo para ser neutralizados sin esfuerzo. No toques al niño, retumbó una voz profunda a nuestro alrededor, como si las mismas paredes nos hubieran hablado. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó Maya. Soy el guardián de este dominio. No perteneces aquí, continuó la voz. Vámonos, argumentó Maya mientras el suelo comenzaba a tragarse su cuchillo. ¿Dejarte ir? Tú no tienes poder aquí. ¿Con qué se puede negociar? El niño en persona habló al unísono con las paredes, su vocecita apenas presente. Dejé de luchar, sabiendo que cualquier forma de protesta sería inútil. Pero este es diferente, dijo el guardián, refiriéndose a mí. Ha sido asimilado, pero no comprende. Si bien no podía entender lo que quería decir, cuanta más carne nos envolvía, más podía empezar a sentir la piel de la cueva dentro de mi mente nuevamente. Su vasta inteligencia, sus emociones, sus recuerdos. ¿Qué es este lugar?, pregunté, sonando sorprendentemente tranquilo. Este es el último bastión de la vida, explicó el guardián con total naturalidad. ¿Llamas a esto vida? Toda la gente que ha sido asesinada, ¿y para qué? Vimos los cuerpos. Maya gritó. ¿Delicado?, preguntó el director. Tu débil concepto de moralidad no servirá a tu causa aquí abajo. Esos muertos eran los sacrificios necesarios para mantener las profundidades en silencio. Necesitábamos su carne, necesitábamos su conocimiento, continuó. Las emociones dentro del ser eran extrañas, y la mayoría de ellas no seguían conceptos conocidos por la humanidad. Y aunque las sensaciones me abrumaban, una emoción sobresalía por encima de todas, prominente en cada rincón de la cueva: el miedo. ¿Por qué tienes miedo?, yo pregunté. Tememos a las luces, respondió. ¿Qué luces? ¿Estas plantas?, preguntó Maya. Tememos las luces en las profundidades. Se cierne debajo de nosotros. Y pronto se levantarán. Un destello de la cámara inundada surgió en mi mente, llena de luces azules que colgaban cientos de pies más abajo. Incluso estando conectado a la carne, no podía acceder a esa región de la cueva, como si fuera una entidad separada del organismo mismo. Pero ¿qué eran y por qué el guardián los temía? Seguía siendo una pregunta sin respuesta. Pero con el tiempo agotándose y la vida drenando lentamente de mi cuerpo, mis pensamientos se dirigieron al niño y a cómo podríamos liberarlo. El guardián necesitaba un cuerpo adecuado para mantener vivo el lugar, como había dicho Andrew. Y cada vida tomada en nombre de la cueva había sido para encontrar una lo suficientemente fuerte como para sostener el lugar sin perecer. Aquellos que eran incompatibles solo habían sido absorbidos como repuestos, víctimas de una necesidad extrema disfrazada de maldad. Entonces me di cuenta de por qué la cueva me había salvado y no Andrew, porque mi conexión con el lugar era incomparable. Fui elegido. Al darme cuenta, sentí que la carne se aflojaba a mi alrededor. Caía al suelo, libre, al igual que Maya. Ella jadeó en busca de aire, finalmente pudo respirar profundamente y liberarse de las limitaciones. ¿Por qué nos dejaste ir?, preguntó, sorprendida. Pero era una pregunta cuya respuesta ya sabía. Al mirar, me quedé mirando al niño, sabiendo qué decisión tenía que tomar. Alguien tenía que ocupar su lugar, y esa persona solo podía ser yo. Si me entregara a la cueva, el niño se iría. Maya, necesito que saques al niño de aquí, le dije. Pero, yo no, ¿qué está pasando?, ella preguntó. Me quedo, dije. ¿Estás loco? No puedes. Es la única manera en que el guardián dejará ir al niño, argumenté.
Alguien tiene que llevarlo de regreso a casa. Ni siquiera sé cómo volver a salir, dijo. No te preocupes por eso. Este lugar te mostrará el camino. Las lágrimas llenaron sus ojos, tanto de miedo como de tristeza. No puedo simplemente dejarte. Señalé mi herida. No regresaría aunque quisiera. Al final, Andrew había conseguido exactamente lo que quería. Yo me quedaba. Extendí la mano para abrazar a Maya y le susurré que todo estaría bien. Ella no respondió, solo se aferró a mí con dudas. Por un momento, nos quedamos abrazados, antes de que el guardián hablara por última vez. Este lugar puede sustentar tu mente. Pero tu cuerpo perecerá. Date prisa, antes de que eso también se pierda. La carne se aflojó alrededor del niño, dejándolo caer sin fuerzas al suelo. Donde se habían fusionado los zarcillos, solo quedaban marcas. Estaba inconsciente, pero definitivamente vivo. Sintiendo mi cuerpo rendirse bajo su propio peso, tropecé hacia el monolito carnoso, agarrándome a él mientras le daba a Maya una última mirada. Luego me conecté, mi cuerpo se hundió lentamente en el organismo, me volví uno con él. Con eso, obtuve el control total. Podría abrir un camino de regreso a la entrada y podría mantenerlos a ambos con vida mientras fueran transportados a la superficie. Maya levantó al niño y me miró a los ojos mientras mi cuerpo comenzaba a desintegrarse. En solo un minuto, la persona que una vez tuve se fusionaría con todos los perdidos en la cueva. Pero era algo que podía sacrificar con gusto, sabiendo que regresarían a casa. Usando lo último de mi voz, le pedí a Maya que contara mi historia. Para que el mundo sepa qué partes de mí todavía existen y dejar este lugar en paz. Después de todo, el mal cometido fue poco más que un acto de desesperación por evitar que una amenaza mucho mayor surgiera de las profundidades. Pero aunque me quedaré atrás para luchar contra un enemigo desconocido, tengo la sensación de que esta pesadilla está lejos de terminar. Haré lo mejor que pueda, pero llegará un momento en el que este lugar caerá. Y una vez que lo haga, el mundo tal como lo conoces dejará de existir.